No, al final, el último día, hablar algo de constructivismo cuando ya el curso se está acabando. No, empiece usted por ahí. Hable usted de organizadores previos. Hable usted de puentes cognitivos. Hable usted de conceptos inclusores. Porque el conocimiento, para que se pueda almacenar y usar, tiene que ordenarse como los supermercados. Un supermercado es el mejor ejemplo de constructivismo. ¿Por qué es fácil en un supermercado encontrar una lata de atún? Porque el supermercado está dividido en secciones. Y yo sé que esta es la sección limpieza, esta es la sección charcutería y esta es la sección conservas. Esos son los conceptos inclusores de Ausubel, los letreros que me ordenan el supermercado. Si en un supermercado estuvieran sin orden las cosas de limpieza con las latas de atún, encontrar algo sería imposible. Esto mismo tenemos que hacer en cada clase con cada concepto que expliquemos a nuestros alumnos. Esto es una lata de atún, el atún está rico, sirve para comérselo, está ordenado junto a las conservas, dentro del apartado alimentación, dentro del apartado artículos de consumo. Tendría muchas más cosas que decirles, pero voy a parar aquí mi conferencia. Y acabarla con una idea que para mí es central. En el fondo, educar consiste en hacer mejores hombres y mujeres. Hay chavales, lo dijo maravillosamente Silvia Ortega, y yo quisiera recordarla en este momento. Hay chavales con los cuales no podemos seguir el programa, pero podemos hacer con ellos cosas valiosas. Esto lo descubrió magníficamente una amiga mía a la que enviaron de profesora de literatura a un pueblo muy apartado, que ella me lo describía diciendo que la población de cerdos era superior a la de humanos en el pueblo. Y llegó allí y abrió el temario de literatura, la poesía medieval, el mester de clerecía y el mester de juglaría. Y dice que miró a los niños, miró el tema, volvió a mirar a los niños y dijo: ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Preguntó: ¿quiénes van a ir a la universidad? De 33. Y a eso les puso el mester de clerecía, el mester de juglaría y la poesía medieval. Y con los demás les enseñó a leer, a que apreciaran una novela, a que fueran capaces de ir a la ciudad a disfrutar de una obra de teatro, porque ella tenía claro que el futuro de aquellos chavales era seguir en su campo con el tractor de sus padres, y que un agricultor no tenía por qué ser alguien inculto, incapaz de acercarse a la literatura. Y yo creo que mi amiga hizo mucho más por la literatura y por esos niños, enseñándoles a leer y apreciando una obra de teatro, que enseñándoles a memorizar y a repetir la fecha de nacimiento y de muerte de Cervantes o de Lope de Vega. Y como a mí me gusta decir, en ese gesto ella se constituyó en maestra de humanidad, en alguien que enseña a sus chavales a vivir y a enfrentarse al mundo que les rodea. Y esto a veces es mucho más importante que enseñar una materia. Así que acabo deseándoles que en sus centros de formación de profesores sean ustedes capaces de formar maestros de humanidad. Gracias. Puedan seguir conversando. Voy a presentar entonces a Ricardo Cuenca. Le vamos a pedir un primer comentario. Ricardo es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP,
y presidente de Foro Educativo aquí también en Perú. Muchas gracias por la invitación a los amigos de la Red Quipus. Encontrarnos después de 2 años es siempre gratificante. Yo quiero empezar diciendo que para mí es un honor y un privilegio comentar la conferencia del doctor Esteve, quienes hemos leído sus trabajos al Esteve 1 y hemos reflexionado con ellos. No podemos estar más que agradecidos de tenerlo esta mañana con nosotros. Sin duda las reflexiones presentadas por el doctor Esteve merecen, como siempre, muchísimo más tiempo del que voy a tener yo para presentar algunas ideas y comentar algunos temas presentados. Y es por eso que voy a ser absolutamente injusto con estos comentarios. Voy a hacer caso a lo que Pablo menciona y seguramente en el café también o comentar o hacerle algunas preguntas al profesor Esteve. Sin embargo, como hay que organizar las cosas, quiero centrar mis comentarios en cuatro puntos. Los 3 primeros hacen referencia a 3 temas que creo que son fundamentales para entender la realidad del docente, de la profesión docente. Y un cuarto y estos 3 temas tienen que ver con los consensos en educación, con la escuela como el entorno del trabajo docente y evidentemente un tema relacionado con la identidad profesional de los docentes. Pero también quiero reservar para el final una cuarta idea, con el permiso de los colegas de otros países, y hacer una reflexión de cómo estas ideas presentadas por el profesor Esteve pueden ayudarnos a entender lo que está pasando con el magisterio peruano en estos momentos. En algunos momentos voy a citar textualmente al doctor Esteve, porque algunos de nosotros, para hacer los comentarios, hemos tenido la suerte de recibir previamente el documento escrito de la conferencia. El primer punto de esta enorme cantidad de ideas tan interesantes presentadas en esta mañana tienen que ver con una enorme necesidad que tenemos para reencontrar algo que es fundamental en la lectura de los trabajos del doctor Esteve, que es este tema de teleología de la educación, es decir, el fin de la educación, es decir, ¿para qué educamos? Y yo cito al doctor Esteve en el documento diciendo que lamentablemente en los últimos años estos consensos no son tales y que no siempre todos tenemos la idea común y consensuada de para qué educamos. Textualmente, y abro unas comillas, dice el doctor Esteve: en las sociedades pluralistas en los últimos 30 años hemos perdido el consenso sobre la educación. Y es que si uno revisa los documentos que tienen que ver con estas grandes orientaciones, nos damos cuenta que nos enfrentamos a un conjunto enorme de generalidades en estos fines y principios de la educación, y que lejos de servirnos de faros orientadores nos hablan una cantidad de posibilidades en las que muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. En palabra de Richard Peters, un gran filósofo de la educación, no hemos podido determinar con absoluta claridad esto que es el acto educativo, es decir, las razones por las cuales todos, de alguna u otra manera, nos proponemos educarnos. Pero por otro lado, muchas veces nos olvidamos, y creo que con muchísima facilidad, que la educación es una puesta en práctica de proyectos políticos culturales y que no es solo un ejercicio de pedagogía. Cito nuevamente al doctor Esteve en su conferencia cuando en una parte dice: en nuestra sociedad contemporánea, pluralista y multipartidista, diferentes grupos de presión con importantes medios de comunicación a su servicio querrían que nuestros sistemas educativos sirvieran para objetivos muy diferentes y a veces contradictorios a los que nosotros tenemos. Muchos de los objetivos educativos entonces planteados en nuestros estados están orientados hacia algunos temas que ahora en la conferencia del doctor Esteve se ha podido apreciar largamente. Primero, que han estado orientados hacia una situación homogeneizadora.
con esta idea de que la educación está al servicio de consolidar y de reafirmar los Estados-nación. Pero también ha estado comprometidos a esta gran caja que tiene que ver con la promesa modernizadora de la sociedad. Y no obstante estos grandes objetivos, la realidad de sociedades como las nuestras nos dicen que hay serias dificultades para consolidar estos Estados-nación, pero además hay enormes dificultades para creer que la educación cumplió con su promesa modernizadora, porque en nuestras sociedades el crecimiento es absolutamente desigual y esta promesa modernizadora probablemente es gozada por el grupo más pequeño de nuestras sociedades. En medio de esta indefinición de consensos educativos, de no puestas en común y de la poca claridad de los fines, los docentes nos vemos inmersos en una cantidad de paradojas. Y hay dos de ellas, por lo menos, que a mí me llaman particularmente la atención y que espero recojan algunas de las ideas de la conferencia del profesor Esteve. La primera tiene que ver con que los docentes entonces nos vemos en la complicación de lograr que nuestros alumnos se inserten en el mundo global sin que pierdan la esencia de lo local. Y en esa confusa situación es que tenemos que venir trabajando en las circunstancias en las que trabajamos. Lograr que nuestros alumnos tengan aprendizajes de calidad, pero que no enseñemos directamente, sino que facilitemos que ellos lo aprendan. Debemos ser flexibles en nuestro trabajo, sin embargo nuestro trabajo está lleno de normas que debemos cumplir. Esta situación me hace pensar en la primera pregunta que surgió de la lectura de la conferencia del doctor Esteve, es que cuánto de estas discusiones están siendo incorporadas en nuestros programas de formación docente. Cuánto tenemos espacio para discutir o por lo menos poner en evidencia que estos consensos no son tan consensos como los que creemos. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de redefinir la escuela como un espacio para el ejercicio docente, que sin duda es el espacio tradicional de su trabajo, pero yo no estoy tan seguro que todos hablemos o entendamos lo mismo por escuela. En el imaginario de muchas personas y también de muchos docentes, la escuela sigue siendo este espacio integrado a partir del reconocimiento de un conjunto de principios y valores que giran en torno a una única tarea, que es la de transmitir conocimientos. Dubetti y Martuchelli, dos sociólogos de la educación, dicen que esto es todavía el modelo de la escuela republicana. Es decir, una escuela que continúa percibiéndose como independiente, preocupada por defender una forma y una cultura alejadas de aquello que sucede fuera de las aulas, fuera de la escuela, fuera de los muros de la escuela. No obstante, y en eso el profesor Esteve ha sido absolutamente claro, la escuela es un espacio más bien complejo, cambiante, lleno de relaciones y de interacciones, y esta romántica idea, en el mejor sentido de la palabra, de la escuela como un espacio lleno de bondades, corre el riesgo de desmoronarse. Cito al profesor Esteve diciendo que cada clase es una amenaza o puede ser una amenaza imprevisible a las que acuden los profesores dispuestos a defenderse de sus alumnos, los que perciben como un enemigo al que no pueden dar la mínima ventaja y ante los que están en alerta permanente. Conscientes de que no van a ganar el combate, esperan como el boxeador noqueado que le salve la campana que marca el final de cada hora de clase y la campana última que marca la llegada de la jubilación. Nuevamente, para este punto me pregunto, ¿qué idea de escuela están en los discursos, por ejemplo, de los currículos de formación docente? Seguimos pensando en esta idea preconcebida, republicana, como diría Dubetti y Martuchelli, de escuela, o más bien ponemos en evidencia que la escuela es un espacio con cosas positivas, pero también con muchas situaciones de conflicto. El tercer punto, y acá probablemente traigo un poco de agua para mi molino, es la necesidad de reconstruir y repensar la identidad de la profesión docente. Francisco Invernón dice que todavía seguimos formando en esta idea decimonónica que está claramente obsoleta para los tiempos de hoy.
Cito al doctor Esteve diciendo que él, dice, muy pronto descubrió que el primer enemigo a combatir, se refiere a los programas de formación, son los enfoques idealizados de la formación de profesores, que aún mantienen navegando a inútiles barcos fantasmas que confunden el puerto de llegada con el medio de transporte. Y por tanto, prometen el paraíso desde el primer día, afirmando que la profesión docente es una tarea amorosa en la que el profesor ofrece todo su amor a sus alumnos y que esto se lo devuelven luego acrecentado por un agradecimiento eterno. Esta idealización de la profesión docente tiene un sustento permanentemente en algo que yo llamo paroxismo de la vocación, es decir, en esta idealización el trabajo de enseñar del docente se traduce en el sacrificio de una profesión que, siendo importante, no encuentra toda la recompensa de la sociedad y se genera así una suerte de apostolado, cuya fuerza se centra en esta vocación y de la cual se espera sea el motor único y fundamental para el éxito laboral. Sin embargo, y está claro que esta idea se basa mucho en las teorías emancipatorias de la educación o, como opina José Contreras, en la propia concepción que tiene la sociedad respecto al compromiso moral que tiene la profesión docente. Vuelvo al doctor Esteve porque hay para mí la frase con la que me quedaría de su exposición de hoy, pero también del documento escrito, y es que todo acerca de la profesión docente gira en torno de lo que el profesor es y no de lo que el profesor hace. Y creo que el éxito de esta frase tiene que ver con el propio cuestionamiento de aquellos que trabajamos en la formación de los docentes. Me pregunto nuevamente cuánto pesa para la estimulación de la vocación en la formación de nuestros propios profesores, cuánto nosotros estamos vendiéndole la película de la importancia de la vocación como el único y fundamental motor que hace que yo tenga éxito en mi trabajo. ¿Cómo estamos entonces formando de alguna manera a este personaje ideal que tiene la enorme responsabilidad de salvar el mundo sin que le digamos, como muy bien dijo el profesor Esteve, cómo deberíamos ayudarlo a que salve el mundo y no solo le digamos que lo salve? Con el cuestionamiento previo que sí es su trabajo salvar al mundo. Finalmente, y les decía, me permito contextualizar una idea muy corta respecto a lo que está pasando en el país, y nuevamente con el permiso de los colegas de otros países, y es que desde diciembre del año 2006 se inició una campaña en el Perú de mejoramiento del magisterio nacional. Bajo el discurso del Estado de mejorar la educación, se ofrecieron un conjunto de acciones para mejorar la calidad del trabajo de los docentes. Múltiples programas de capacitación, nuevas leyes para la carrera magisterial, nuevas condiciones de ingreso a los institutos de formación docente, y etc. Estas medidas vinieron acompañadas de un conjunto de evaluaciones. Como nunca antes en el país hemos tenido desde enero del 2007 acá 4 evaluaciones de distintas formas al trabajo de los docentes. Los resultados fueron que una inmensa mayoría de los docentes fueron desaprobados. Una inmensa mayoría, me refiero a que en la primera evaluación de hace algunos meses solamente el 0,1% de los docentes que se presentaron a una plaza docente aprobaron el examen que se les tomó. Y en un reciente artículo de mi colega del IEP, Francesca Uccelli, dice que no importa cuánto se haya cuestionado las pruebas, el mensaje que ha quedado en las personas y en la opinión pública es que los maestros son unos incapaces. El doctor Esteve propone que es fundamental en la profesión docente el que podamos entender a nuestros alumnos como los hombres y como las mujeres que son, y lo estoy citando, en ser capaces de mirarles a los ojos, reconocer su propia libertad y a través de nuestras clases ayudarles a entender el mundo que les rodea como el primer paso para entenderse un poco mejor a sí mismos. Esta frase, que es con la que más o menos termina su documento, me hizo preguntarme si finalmente no es posible entender también a nuestros docentes en este sentido, es decir, como los hombres y mujeres que son,
ser capaces de poder mirarles a los ojos y reconocer en ellos también su propia libertad, en lugar de ponerlos en la muy injusta y falsa situación de ser un puñado de profesionales incapaces, responsables de una educación pública que tiene años de ser mala, por lo menos en el Perú. Quiero terminar agradeciendo muchísimo al doctor Esteve por haber provocado en mí, y creo que en muchos de nosotros, muchísimas interrogantes que creo que son necesarias para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Cuenca. Presento ahora entonces a Hugo Venegas. Hugo es un colega ecuatoriano, psicólogo y magíster en Sociología Sistémica, y es coordinador de calidad de la educación del Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación en Ecuador y consultor de diversos temas educativos y sociales relacionados con calidad de la educación, derechos humanos, derechos de la niñez. Gracias, Hugo, por estar aquí. Muchas gracias. Es un placer realmente estar aquí y comentando la conferencia del doctor Esteve, que me parece, por así decirlo, el disfrute de la palabra, el disfrute del encuentro humano en una conferencia. Yo cuando me llegó la conferencia vía internet, la leí y ya tenía este carácter. O sea, leí la conferencia y era alguien que te contaba de fondo su experiencia. Pero ahora verla directamente cobra otra dimensión. Y me parece que en realidad el tema del encuentro humano se ha generado en esta conferencia del doctor Esteve. O sea, nos ha manejado los afectos, los humores, la memoria, las imágenes. O sea, creo que realmente ha reproducido lo que me parece una de las centralidades del contenido de su conferencia en su presentación, que es la centralidad de ese encuentro humano dentro de lo educativo. Y me parece que esto es muy importante porque creo que desde el enfoque sociológico de la educación, no solamente desde el enfoque pedagógico de la educación, la escuela, la actividad docente es una actividad de vida cotidiana, más allá de una actividad disciplinaria, es un mundo de vida cotidiana. La escuela, o sea, los niños van, por supuesto, a aprender matemática, van a aprender lenguaje, van a aprender ciencias, van a aprender historia, pero van prioritariamente a encontrarse con otros sujetos, con sus amigos, con sus profesores. O sea, es un espacio de vida cotidiana. Algunos sociólogos plantean que lo mejor para el análisis de los grupos humanos es entrar en el análisis del mundo de la vida, ¿no? Lo que decía también la objetivación. Y cómo traer el mundo de la vida al aula. Me parece uno de los grandes desafíos que leo entre líneas de la conferencia del doctor Esteve. Cómo llevar al aula ese mundo de la vida. También me parece importante tener un comentario que creo que hay un rol también sociológico, por así decirlo, de la educación. Y me parece que la entrada del doctor Esteve ha sido principalmente pedagógica. ¿Por qué digo esto? Me parece que este tema de otros actores involucrados en el proceso educativo me parece fundamental, ¿no? Y es el docente invitando a los diversos recursos humanos, actores, o sea, al aula, o también yendo con los estudiantes a conocer el mundo de la vida con esos otros actores. Y en ese sentido a mí me parece que uno de los desafíos de la pedagogía y de la sociedad contemporánea es precisamente dinamizar fronteras, ¿no? Ya no pensar en la frontera de la escuela, la frontera del aula, la frontera del texto, por así decirlo, sino más bien cómo esas fronteras se dinamizan. O sea, cómo el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje llega a diversos espacios de otros encuentros, ¿no? El encuentro docente-alumno como un elemento fundamental, pero también
posibilita otros encuentros con otras personas, con otras experiencias, con otras situaciones, y creo que es uno de los elementos que también me parece que refuerza mucho una de las tesis que se plantean en su conferencia. También creo que es un tema de definición de sujeto en el ámbito educativo. Hemos tenido riquísimos debates en este tema con algunos colegas, y me parece que la centralidad del sujeto docente tiene que avanzar a una perspectiva de un paradigma de la intersubjetividad. En la educación tradicional, el sujeto de enseñanza es el docente. En la educación que estamos analizando, los diversos sujetos son el centro del interés, o sea, la redefinición del sujeto. Me parece que lo dice en su conferencia, pero me parece que el sujeto que aprende y el sujeto que enseña entran en una dinámica dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de intersubjetividad. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algunos elementos. El ejemplo sería el sujeto que construye un edificio es el arquitecto, pero el sujeto que los van a vivir y disfrutar son quienes estamos aquí. Entonces, el docente es ese sujeto que permite que esos espacios existan para que los otros sujetos también aprovechen de esa acción de este sujeto para construir su propia vida, su autonomía. Me parece muy interesante el tema de las dicotomías, las tensiones necesarias que son urgentes solucionarlo dentro del rol docente. Y creo que una de esas tensiones tienen que ver con este tema de autonomía, que concluye su ponencia escrita en el tema de la autonomía, y también el tema de la solidaridad. Me parece a mí que son dos fuerzas muy importantes. A veces en nuestros países latinos hemos hecho más énfasis en el sentido gregario que en el sentido del desarrollo de la autonomía plena. Y creo que no hay esa tensión desde un enfoque sistémico en donde individuos más autónomos tienen relaciones solidarias, solidaridad entendida como la fuerza que me acerca al otro. Tienen relaciones solidarias mucho más orgánicas y mucho más sanas. Individuos menos autónomos, generalmente hay relaciones más conflictivas y de dependencia. Entonces esta tensión, diríamos, del desarrollo de la autonomía y del desarrollo de lo social, me parece que se lo puede analizar, también es un tema de debate. Dos puntos más. Me parece que el tema de el aula y la escuela debe ser un espacio de democratización. Ya lo han dicho en algunas conferencias anteriores, pero me parece que ahí el docente debe ceder un poco de su poder adultocéntrico, de su poder del conocimiento, de su poder de varios elementos que le pueden dar poder en el aula, para democratizar el poder y permitir así la actoría, la autoría, la construcción de sujetos, que me parece un elemento muy importante el pensar como espacio de formación ciudadana, el aula como espacio de formación ciudadana, espacio de democratización y espacio de empoderamiento, ¿no? De apropiación del conocimiento de los propios estudiantes. Finalmente, un tema que creo que es importante es el tema de la diversificación. Cómo cada docente es un ser único e irrepetible, ¿no? Parafraseando lo que mencionaba el doctor Esteve. Y cada estudiante es un ser único e irrepetible. No podemos nosotros tener esquemas